El primer contacto que yo tuve fue con la hermana Amabilis Debú. Yo vivía en mi barrio, ¿verdad? Y yo la miraba subir al barrio nuevo que se había empezado que se llama Colonia Suazo, Córdoba. Era una invasión que había empezado en ese tiempo. Pero Amabilis subía siempre fielmente a visitar la gente y hacía trámites para poder empezar una escuela allá, la Escuela Santa Margarita. Y mi primer contacto fue verla a ella, ir, visitar. Y después para las Semanas Santas, cuando iba a la iglesia, a la parroquia, era Sor Francine Fournier, que toda activa en la parroquia. Entonces fueron mis dos primeros contactos. Así conocí un poco la congregación de largo, porque no quería acercarme mucho, pero así empecé a verlas. Me llamó la atención porque no andaban hábito, ¿verdad? Andaban de una manera más cercana con la gente y eso me llamó la atención. El gusto de entrar a la congregación nació por el grupo juvenil. Yo participaba en el grupo juvenil Dios, Unión, Libertad en la Santa Cruz o la Cruz de la Montaña, la Casa de la Cruz de la Montaña. Y con los jóvenes hacíamos diferentes encuentros, participábamos en festivales vocacionales en Tegucigalpa. Era una relación muy bonita. Después en el panorama aparece Marcel Leclerc y Luis Latandrés para acompañar el grupo de jóvenes. En esa experiencia de acompañamiento, Marcela inició una relación bastante cercana con los jóvenes, entonces fue buena experiencia. Después de conocernos un poco más, empezó a invitar a algunas de nosotras a los encuentros vocacionales, que ella miraba que podían responder. Y así me interesé a participar, ¿verdad? Aparte de haber estado comprometida con la juventud, bueno, dije, vamos a ver de qué se trata esto, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención es que en el primer encuentro que hicieron para toda la juventud en la parroquia, durante el mes de agosto, presentaron a Margarita Bourgeois. Y allí me pescaron, ¿verdad? Cuando yo vi la historia de esta mujer que cruzó el océano sola en un barco, yo dije, creo que me gustaría vivir algo como eso. Empecé el proceso en la Cruz, un año de acompañamiento vocacional, reunidas con otras jóvenes de Tegucigalpa que estaban en búsqueda para ver cómo respondíamos y cómo la congregación nos llamaba la atención. En ese momento yo pensaba que la congregación estaba solo en Centroamérica, ¿verdad? Y era bueno como conocer las hermanas. Estaba la hermana Catherine Six, que era muy especial en la parroquia, ¿verdad? Y que queríamos mucho. Francine, Marcel y Luis, era el equipo que estaba. Y poco a poco, con ese año intensivo de promoción vocacional y acompañamiento que teníamos con ella, varias veces intenté decir no. Yo tenía mi trabajo, mi experiencia de noviazgo, me gustaban mucho las fiestas, me gustaba mucho ir al cine, y entonces no quería dejar mi trabajo ni esta realidad que tenía. Entonces era un poco como difícil, ¿verdad?, decir sí, me voy, porque sabía que tenía que ir a Guatemala. Entonces era dejar todo para ir a empezar una nueva experiencia en un lugar que no conocía, con gente que no conocía. Entonces era un primer desafío. Entonces por rato llegaba a decirle a Marcela, no, Marcela, yo creo que no es eso lo que quiero. Y entonces me mandaba a rezar, me mandaba a discernir, me mandaba a encontrarme, ¿verdad? Después puse como pretexto mi familia que no podía dejar a mi mamá sola, ¿verdad? Porque no, yo era de las más pequeñas, éramos los tres últimos, pero la fuerza de la llamada era mucho más grande, ¿verdad? Y por más que intenté como esconderla o negarla, no pude, ¿verdad? Entonces finalmente dije que sí, que iba a entrar a la congregación y empecé mi caminar con Clara, ¿verdad? Éramos 8 en aquel momento, 4 hondureñas, 4 guatemaltecas, que empezamos un caminar en una nueva casa, en una nueva realidad, ¿verdad?, de inserción. Y fue toda una experiencia de camino, de crecimiento con la hermana Susan Duchesne,
y Nancy Roche, Margie Lou Gillis, que salió de la congregación, y conocer esta realidad guatemalteca tan diferente a la hondureña, porque era toda la realidad de los indígenas y su historia de discriminación, de racismo. Entonces era aprender al mismo tiempo muchas cosas, aparte de la convulsión social que había en Centroamérica en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, decir sí a la vida religiosa en ese momento era comprometerse a una acción concreta de responder a Dios, para decir yo con la manera que soy, con lo que soy, respondo a Dios para el bien de la humanidad, el bien de la sociedad. Cuando yo entré éramos cerca de 40 hermanas, ¿verdad? En la región era toda una vida, todo un dinamismo. Bueno, la mayoría eran las misioneras canadienses, francesas, anglófonas y de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces era una rica realidad. Había una hermana japonesa también en ese tiempo, entonces teníamos toda una diversidad en cuanto a cultura, en cuanto a realidad. Entonces vi ese proceso de fuego, de pasión de las hermanas. Crecimos en ese ambiente de inserción misionera, de compromiso con la realidad social. Fuimos educadas en eso también en el ambiente por las hermanas y por los jesuitas en la universidad. Entonces hay como un espíritu de lucha, de conciencia social que nos habita, ¿verdad? Después, cuando empezaron los años 80, 90, las hermanas empezaron a pensar en venir. Las primeras de nosotras era duro recibir como yo me regreso a Canadá, ¿verdad? Entonces era como un impacto. Wow, ¿por qué se regresan si todavía tienen mucho que dar, tienen mucho que hacer, ¿verdad? Mucho que compartir. Pero con el tiempo fuimos entendiendo, ¿verdad? Que era el tiempo perfecto para ellas y mejor venir antes a Canadá que en situación de dificultad. Pero aún así siguieron quedando algunas hermanas y eso pues era como la relación estrecha, ¿no? De las María y la Isabel, si podríamos decir, ¿verdad? Las hermanas mayores que representan la Isabel y nosotras las más jóvenes, María, que hacemos camino de visitación juntas. Entonces fue aprender todo lo posible para ser capaces de seguir adelante, diferente porque tiene otro color, ¿verdad? Un color más latinoamericano, más centroamericano, siempre comprometido con la realidad y sobre todo la problemática de los países de Centroamérica, ¿verdad? Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces las hermanas siempre siguen súper comprometidas en esa realidad, con el desafío que somos pocas, ¿verdad? Yo estoy aquí en Canadá, pero la realidad es que para responder a tantas realidades y necesidades nos falta aún personal, ¿verdad? Pero creo que una cosa admirable es la capacidad de respuesta, de esperanza, de vida de las hermanas en la región en medio de todos los desafíos, las dificultades que enfrentan. Y me encantaría decirles que sigan adelante. Yo creo que la Virgen María dijo a Margarita Bourgeois las palabras claves: ve, no te abandonaré. Yo creo que esas palabras nos han habitado durante siglos, ¿verdad? Entonces yo quisiera que estas palabras les habiten: ve, no te abandonaré. Que la mies es mucha, los obreros son pocos, pero el llamado y la gracia de Dios están con ellas. Entonces, mis mejores felicitaciones en este tiempo de fiesta y a celebrar, ¿verdad? Celebrar la vida, celebrar el sí, celebrar la historia, ¿verdad? Y el riesgo que tomó la congregación de ir a América Central, ¿verdad? Decir sí al desafío de aprender otro idioma, de aprender otra cultura, de aprender otra manera, de no trabajo por la escuela, sino de estar involucradas en inmersión con los pueblos. Entonces, que sigan esta herencia que recibimos de las hermanas, ¿verdad?, misioneras, y que no la dejen ahí olvidada o de lado, ¿verdad? Y que fuerza y ánimo, como dice el Evangelio, ¿verdad?, para el compromiso de cada día. Y felicidades en estos 60 años de misión.